Esta semana el título del mensaje se llama Fe y Trabajo. Comenzamos el año 2024 la serie Amando lo que Dios ama. Y estudiamos de que Dios amó al mundo, por eso entregó a su Hijo como sacrificio reconciliatorio. Después vimos que Jesús amó a su iglesia y por eso se entregó por ella, como el novio que se sacrifica por la novia. Y Dios amó la evangelización y la ama, por eso dejó a la iglesia en la tierra, no por otra razón. La semana pasada entramos al tema que en cada febrero comenzamos a estudiar, que es el tema de la economía o principios financieros bíblicos. Y estuvimos viendo que Dios ama al dador alegre, como dijo nuestra hermana Alexa, que se acordó y se ganó eso. Y eso estaba basado en 2 Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y vimos la semana pasada que hay 4 razones por las cuales Dios ama al dador alegre. Ojalá que ustedes se acuerden de las 4 razones que vimos. 1, Dios ama al dador alegre porque el dinero no lo controla. 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Después vimos que Dios ama al dador alegre porque revela el estado de su corazón. Al dar, revela el estado de su corazón. Porque Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y también hablan nuestras acciones. También vimos que Dios ama al dador alegre porque da sin necesidad de reconocimiento. Mateo 6 dice: cuidado con lo que hacen. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. Y por último, la semana pasada vimos que Dios ama al dador alegre porque es generoso. Proverbios 11 dice: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Perfecto, esa era la recapitulación de lo que estamos viendo, porque si alguien se ha perdido la serie, yo le animo a que vaya a nuestro canal de YouTube y se ponga al día. Hoy, siguiendo con nuestra serie de principios bíblicos financieros, le he titulado a este mensaje Nuestra fe y nuestro trabajo. Debemos comenzar reconociendo que la situación económica en cada ciudad, lo que sucede en el centro de cada sociedad, es el principio de emprendimiento que cada persona practica, quizás basado en el capitalismo, o quizás está en la idea de que todo tiene que ser repartido de forma justa, que está basado en el socialismo. Ahora, el tema económico es muy amplio y nos afecta desde el núcleo familiar hasta los grandes tratados internacionales que hagan los países en los cuales nosotros vivimos. Y nos pueden afectar de 2 maneras lo que está sucediendo en la economía. 1, si la economía está estable, creciendo, entonces nos beneficiará dándonos posibilidad de trabajo y dándonos prosperidad. Y si la economía está mal, entonces se va a crear un escenario perfecto para la miseria y para la hambruna. Ahora, ¿cuáles son los principios bíblicos que los cristianos debemos mantener en mente cuando se trata de mirar la economía o los temas económicos? Número 1, que somos llamados para estar en paz con Dios. Hagamos lo que hagamos con el dinero o con lo que Dios nos permite adquirir, o llegando a Estados Unidos, al país de las posibilidades, de las oportunidades, debemos recordar que somos llamados primeramente a estar en paz con Dios. Segundo, debemos recordar que nuestro gozo principal debe venir de nuestra relación con Dios y no de lo que poseemos o escaseamos. Y tercero, que nuestra vida abundante nos la trajo Jesús y no lo que adquiramos a través de la economía. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el llamado de nosotros es a florecer y no solamente a sobrevivir. Jesús mismo habla de una vida abundante.
O sea, Jesús nos llama a vivir una vida abundante. ¿En qué? Basado en la dignidad y en el propósito que Él nos da. Pero esa dignidad y propósito es diferente de la dignidad o el propósito que nos puede dar una constitución de un país. Las constituciones de los países tratan de dignificar a las personas hasta la medida de lo posible. Pero el concepto que Dios vino a traer a través de Jesucristo de una vida abundante, la dignidad y el propósito lo basa en su palabra. Y eso es muy diferente. Amada Iglesia de Cristo, nuestra dignidad y nuestro significado y nuestro propósito es simplemente la consecuencia de haber encontrado nuestra identidad en Cristo. ¿Y qué tipo de identidad? No es americana, no es la identidad que da un pasaporte, no es la identidad que da una tarjeta con un puesto de trabajo, sino que nuestra identidad que nos da dignidad y propósito está basado en el hecho de pasar a ser un hijo de Dios cuando aceptamos a Cristo. Juan 1, 12, 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, el convertirnos a Dios, el transformarnos en discípulos de Jesucristo, porque si no sabemos, cristiano significa discípulos de Cristo. Eso no nos va a librar, y ponga atención, el ser cristiano no nos va a librar de las estructuras económicas en nuestros países o donde vivimos, ni tampoco nos va a librar de la responsabilidad de trabajar y chambear bien duro. No podemos ignorar que vivimos en un mundo caído. Dios no lo creó así como hoy lo vemos, sino que Dios lo creó para el hombre, literalmente como un paraíso, en un huerto del Edén. Y el mundo en el cual hoy vivimos, todos nos podemos dar cuenta que es cualquier cosa menos un paraíso. En el cual, en este mundo, Jesús mismo dijo algo muy importante antes de ascender. Mateo 26, 11 dijo: siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Esto Jesús lo dijo refiriéndose a que Él físicamente iba a ascender al Padre, pero físicamente todas las sociedades van a tener pobres siempre. Porque la pobreza no depende solamente de que le den dinero, sino que la pobreza es un resultado de muchas decisiones que los hombres hacen, y el corazón del hombre es de continuo hacia el mal y olvidarse de Dios. Según estadísticas del Banco Mundial del año 2023, en el mundo que a nosotros nos tocó vivir, hay 700 millones de personas que viven con menos de $2 al día. Imagínense, nosotros, el que quizás menos gana $15 por hora acá, quizás. Pero hay 700 millones de personas que viven con menos de $2 al día. Hay 1.150.000.000 que vive con menos de $3.6 al día. Y algunos dicen: pero el pastor, ¿por qué está hablando estas cosas? Porque estamos hablando de nuestra fe y de nuestro trabajo. Algunos piensan que la Biblia no tiene nada que ver con la economía, y permítanme decirle que están muy equivocados. El evangelio de Jesús es un evangelio que nos llama a 3 cosas: a compartir el mensaje de la salvación, a compartir el amor, la justicia y la verdad con la cual habló Jesucristo, y a compartir con los demás de nuestra abundancia. Por eso el punto número 1 que vamos a estar viendo hoy se llama nuestra fe. Lo que nosotros creemos, nuestras convicciones cristianas, esas deben ser el fundamento de nuestra vida como inmigrantes. Nosotros tenemos un rol público como cristianos, no somos agentes secretos cristianos, o a algunos el Señor los llamó para ser un agente camuflado de Cristo. Dios nos llama para tener una vida pública, y esa vida pública debe estar basada en los principios de la palabra del Señor. Nos llama a someter todas las partes de nuestra vida, incluyendo nuestra economía. Mateo 5 dice: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Jesús hablándole a los discípulos.
Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en casa. Repita conmigo, ilumine. Qué interesante, para que ilumine. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Nuestra fe en Jesucristo, amada iglesia, durante los años que estamos aquí en la tierra, va creciendo, va desarrollándose, va madurando. Y ese cambio de corazón, porque no podemos ser los mismos cristianos del primer año de nuestra conversión a los de 5 años o 10 años o 20 años. Y ese cambio que va produciéndose en nosotros es público. La gente se va dando cuenta de cómo dirigimos nuestra vida, de qué dejamos de practicar en el pasado y ahora entendemos de que Dios nos llama a vivir de acuerdo a sus preceptos. Es decir, nuestra teología y nuestra ética cristiana no se pueden vivir en privado. Nuestra teología, nuestra ética, nuestra moral cristiana se hace pública y evidente, se hace visible a todas las personas. A algunos puede gustarle y a otros no puede gustarle. Lo que nosotros vivimos como creencia del pasado, del presente y del futuro, no debe ser una creencia oculta o abstracta que no sirve para nada, no se puede entender. No, el cristiano tiene que tener una vida pública donde haga sentido lo que dice creer, a cómo habla, a cómo vive, a cómo trata a los demás. Semanas atrás estudiamos de que Dios ama la evangelización y vimos de que la razón por la cual Jesús ama la evangelización es porque dejó a su iglesia en la tierra. Y Jesús se fue solito al cielo, no porque quería vacaciones, dijimos, no porque estaba harto de la iglesia, su esposa, sino porque la iglesia debía cumplir con el rol de evangelizar. Mateo 24, 13, 14 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí está el rol de la iglesia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos se preocupan por los temas escatológicos hoy en día. La escatología es la ciencia bíblica que estudia los tiempos finales. Y nosotros deberíamos estar más preocupados de la evangelización. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ser llevado hasta los confines de la tierra y después vendrá el fin. Ahora, ¿por qué debemos hacer eso? ¿Por qué nuestra fe debe ser pública o de qué forma debemos hacer pública nuestra fe? Porque Mateo 28, 18, 20 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo tengo todo el poder en el ambiente celestial y en la tierra. Por tanto, id, una orden, y haced discípulos a todas las naciones, una orden, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, otra orden, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, otra orden. Y después viene una profecía. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Jesús dejó a su iglesia en la tierra con la misión de predicar el evangelio, enseñar la verdad, bautizar a los nuevos creyentes en la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la dejó empoderada, según Hechos 1:8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, como conclusión de cómo debemos vivir nuestra fe, debemos entender que nuestra fe no puede ocultarse. Nuestra fe tiene que brillar, tiene que ser luz. Se tiene que ver qué hacemos con nuestro tiempo en el trabajo, qué hacemos con nuestro tiempo libre, qué hacemos con nuestros recursos, qué hacemos con nuestra forma de tratar a los demás, qué hacemos con todo. Nosotros somos cartas abiertas, aunque algunos quieren ser cartas cerradas. Y no tiene nada que ver con ser introvertido. Nosotros debemos ser cartas abiertas, como dice el apóstol
¿Por qué? Porque somos llamados a hacer luz. La sociedad puede recibir bien o mal este mensaje, pero ese no es nuestro asunto. Recordemos que han habido tiempos donde la sociedad ha recibido el mensaje y lo han respetado a los cristianos, han legislado a favor de ellos y le han dado un espacio de honra. Y han habido tiempos donde la misma sociedad o las autoridades han decidido perseguir a los cristianos y hasta darles muerte. Entonces, no importa lo que la sociedad diga, nuestra fe debe vivirse completa porque es el mandato de Jesucristo. Es decir, no deben haber cristianos camuflados. Por eso la conversión debe ser verdadera, porque nuestras obras van a reflejar nuestra fe. No somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios, un regalo en creer en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, pero nuestra forma de vivir va a demostrarle al mundo cómo nosotros vivimos de acuerdo a las Escrituras. Gracias por ese amén. Ahora, independientemente de lo que pase en el mundo, nuestra fe debe ser la razón por la cual nosotros gastamos nuestros años en la tierra. Y quiero cerrar esta parte con algo que dijo el apóstol Pedro, que es muy lindo, de cómo debemos prepararnos nosotros para dar testimonio de nuestra fe. Y tiene que ver con el hecho de venir a la iglesia, venir a los estudios, leer, orar. Primera de Pedro 3 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, prepárense bíblicamente, en oración, en comunión. Siempre estén listos porque les van a preguntar, los van a confrontar. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Cuántos dicen amén? Y el punto número 2, nuestro trabajo, aunque nosotros no queramos aceptarlo, las economías de nuestros países es el resultado del trabajo duro de sus ciudadanos. La palabra economía viene del griego, la forma en que se rige la casa. O sea, economía en griego viene de la combinación de dos palabras que significa la forma en que se rige una casa. Y tiene referencia en la forma en cómo se administran los recursos naturales y los recursos que va creando el hombre mismo. Entonces, todo comienza con una necesidad, un bien, un servicio que se necesita y nosotros nos ponemos a chambear. Quizás algunos de los que están acá son empresarios, comenzaron su negocio, vieron una necesidad y vieron que pueden levantar un negocio para suplir necesidad y se pusieron a chambear. Quizás otros trabajamos para una compañía, pero todos cuando trabajamos vamos haciendo crecer y estabilizamos la economía a través del trabajo. Y el trabajar no es un llamado solamente humano. Si alguna vez usted escuchó a su mamá que le dijo, levántate, mijo, y sale a trabajar ya. O a su esposa diciendo, ya salte de la cama, hombre, y anda a trabajar. O como sea, el trabajar no es una idea humana. El trabajar es un propósito divino y es un ejemplo que Dios colocó desde el Génesis en la Biblia. ¿Por qué? Porque Génesis nos narra cómo Dios trabajó creando. Era una obra, la obra de sus manos. Trabajó. Y Dios trabaja con su palabra, Él crea con su palabra y el Espíritu obra lo que Dios dice. Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, estuvo trabajando, organizando, dando mandatos y eso lo llamó obra. Y después vino un descanso, que en otra oportunidad vamos a estar hablando sobre el descanso también. Ahora estamos enfocados en el trabajo. Y después de que creó todo y descansar al séptimo día,
le dijo algo bien interesante al hombre. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová al hombre, cuando digo hombre me refiero a la pareja humana, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿quién creó el trabajo? Cuando nosotros nos levantamos y decimos: otra vez tengo que salir a trabajar, estamos hablando en contra de Dios, porque Dios no creó holgazanes. Dios no creó a Adán y a Eva para decirle: levántense cuando ustedes quieran, no hay reloj, no hay chamba, no hay nada, todo está hecho y ustedes simplemente duerman con Netflix. Dios, aparte de crear el universo y la tierra con todos los seres vivientes en ella, Dios creó el concepto de que el hombre tiene que trabajar. Y hasta el día de hoy, en el Nuevo Testamento, Dios nos sigue hablando de que hay que trabajar. Después de que el hombre cayó y fue expulsado del huerto del Edén, porque pecó, siguió trabajando de manera más sacrificada. Esa fue una consecuencia del pecado. A Adán le dijo: con el sudor de tu frente trabajarás y te ganarás los benjamines. O los dólares, ¿no? Algunos saben, los billetes de 100 tienen benjamín. En el huerto se trabajaba tranquilo. Era cuidar el huerto. La desobediencia los llevó a trabajar más duro. Y mientras nosotros desobedecemos más a Dios, fíjese que a veces nos toca más dura la vida, pero seguimos chambeando. Dios nunca ha dejado que el hombre se quede sin hacer nada. Y en el Nuevo Testamento, Dios nos llama a trabajar para mantenernos nosotros mismos y para mantener a nuestras familias. ¿A poco, pastor? Efesios 4:28, pongamos mucha atención, amada iglesia. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. O sea, estamos hablando de que se corrobora la palabra de que la fe, el evangelio, le da dignidad y propósito a una persona. Y aún más, el apóstol Pablo llegó a instruirle a la iglesia en Tesalónica, en 2 Tesalonicenses 3:10, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Mire a su hermano o hermana y vea si es que ha comido mucho y pregúntele: ¿está trabajando o no? Pero acuérdese, con respeto y con amor. Ok. No queda ahí la cosa. En el Nuevo Testamento nos enseña de que nosotros podemos prácticamente demostrar que no somos cristianos si es que no entendemos el tema del trabajo. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Voy a volverlo a leer. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, amada iglesia, todo esto nos indica algo: que en la iglesia de Cristo Dios no quiere flojos. Dios no quiere gente haciendo nada. Y Jesús predicó con el ejemplo y le respondió a los fariseos que lo atacaban diciendo en Juan 5:17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, si Dios chambea, si Jesús chambea, ¿qué hacemos nosotros? Chambear, trabajar. ¿Alguno está agarrando la onda en el mensaje tan espiritual de hoy? Esto da a entender que el ministerio de la iglesia, ¿cuándo Jesús dijo eso? De que su Padre y Él trabaja, es porque el día sábado estaba sanando personas.
Entonces Jesús dio a entender claramente de que hacer la obra de Dios, o sea, el ministerio, es trabajo. Y ahora quiero tornar un poquito hacia la iglesia. Por eso la iglesia debe reconocer el trabajo de los líderes y apoyar ese trabajo. Porque para que la obra de Jesús siga adelante, todos tenemos que trabajar en diferentes áreas. Cuando la iglesia de Jerusalén comenzó a crecer, después de la ascensión de Cristo, el libro de Hechos nos narra lo siguiente. Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Entonces ese crecimiento en la iglesia trajo problemas, ya que las viudas de descendencia griega decían que no eran atendidas y se empezaron a crear problemas porque los líderes andaban atendiendo las mesas y ayudando en cosas que no eran relacionadas con la administración de la palabra. Y fíjese lo que pasó, Hechos 6:2-4. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, los 12 discípulos, apóstoles, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, no está bien que un líder de una iglesia no se dedique al ministerio. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Y ahí se establece la estructura de la iglesia con un líder que su trabajo es, como lo dijo Jesús, ministrar cualquier día, sanar cualquier día, predicar cualquier día, atender las necesidades cualquier día. Entonces, como conclusión de este mensaje, que está bien corto hoy, gloria a Dios. Amada iglesia, estamos en el mes de febrero. Debemos compartir lo que la palabra habla sobre los principios bíblicos relacionados con la economía. Nuestra fe, que fue el punto número 1 que vemos, que no puede estar escondida, sino que tiene que ser visible en todos sus aspectos. Nuestra fe involucra nuestra economía. Involucra el mantener a nuestra familia primeramente. Involucra mantener nuestra iglesia local. Involucra ayudar al necesitado. Nuestra fe no puede estar muerta. Y el trabajo es la forma en que Dios ha dignificado y le ha dejado un rol a la iglesia en esta tierra. O sea, en el reino de Dios todos debemos trabajar porque Dios trabajó, porque Jesús trabajó y porque ellos nos dieron el ejemplo. En el reino de Dios todos debemos proveer para nuestras familias, para nuestra iglesia local y la obra no se detenga, y para ayudar al necesitado con la abundancia que tenemos nosotros. Usted dice, no, a mí no me sobra nada. Mentira del diablo. Siempre hay algo que podemos compartir. Me llamó la atención una vez un pastor que me tiró las orejas. Íbamos en el carro y el pastor iba al lado mío y paró en una esquina donde había un mendigo, un homeless, una persona en situación de calle. ¿Se ve que se ponen a pedir dinero? Y yo con esta mentalidad que a uno le enseñan, no le dé, pastor, porque seguramente iba a ir a comprar droga, ¿no? Y el pastor, que ya partió a la presencia del Señor, me miró y me dijo, Claudio, nunca le niegues un dinerito para que esa persona se tome un jugo o un café. Y abrió la ventana y le pasó su pesito. Si no quiere tomarse el jugo o el cafecito o su bebida, es asunto de él. Pero nunca le niegues a un necesitado, por lo menos que se tome algo en un día de calor. Me dejó calladito. En el reino de Dios, todos debemos trabajar para ayudar a los que necesitan ayuda, a los pobres y alcanzar a los que necesitan el evangelio. Por eso la iglesia, la obra de Jesucristo, que es la iglesia, es el medio por el cual los cristianos predican, alcanzan y ayudan. Y por eso nosotros debemos entender que en la obra de Dios y en el reino de Dios no hay vagos.
Todos debemos seguir el ejemplo de Dios que trabajó, de Jesús que trabajó, y nosotros debemos completar nuestro tiempo en la tierra trabajando. Cuando vivimos una vida fiel a los principios bíblicos, y ponga atención a esto, cuando vivimos una vida fiel a los principios bíblicos, entonces es cuando nuestro corazón, al momento de dejar de latir y nos declaren clínicamente muertos, nosotros vamos a saber que Jesucristo nos va a decir: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Muchos cristianos vivimos quejándonos de lo poquito que nos dan. No, que yo tengo poquito. Los demás son siempre los que dan. Los demás son siempre los que ayudan. Y algunos, ese sentido de mezquinidad los llevan a ni siquiera compartir la fe, porque los puedes poner como cristianos, porque les pueden llamar canutos, en mi país le dicen, o aleluyas. Pero un cristiano que no comparte su fe es una persona que al momento que su corazón deja de latir, realmente debería cuestionarse si es que mi destino eterno está con el Señor, o me voy a encontrar con la sorpresa de que, oye, era verdad, me declararon muerto en el hospital, y ve cómo su alma sale del cuerpo. Le estoy diciendo lo que le va a pasar a todos. Hermanos, a todos, hermanas, a todos nos va a pasar esto. Algún día nuestro corazón se va a detener y vamos a ver cómo nuestra alma se sale del cuerpo. Ahí la palabra dice que va a ser el llanto y el crujir de dientes por el destino al cual van las almas. Pero qué lindo es cuando nosotros vivimos por principios bíblicos. El saber que cuando nuestro corazón se detenga, inmediatamente, aunque hayamos tenido poquito para administrar, en todo sentido, no estamos hablando económico, una vida humilde, una vida modesta, una vida en la cual le creímos a la palabra de Dios y nadie nos vio, quizás como grandes personas. Solamente las personas que nosotros ayudamos se enteraron. En ese momento, cuando nuestro corazón se detiene y ya se acaba lo cool que yo soy, se acaba lo fantástico que soy, ya el título que tengo queda de lado. Ahí nos juntamos con los soldados romanos, con los directores de todos los imperios que han existido. Ahí va a estar quizás los grandes líderes del mundo. Nos juntamos en la misma sala todos para decidirse algo. Los que vivieron en el primer siglo, en el primer milenio, en la Edad Media, en el comienzo del siglo XVIII, XIX, todos intelectuales, no intelectuales, científicos, artistas, todo se le acaba todo el rol que tenían y tienen que responder a una cosa: ¿viviste tu vida con principios bíblicos? Ahí va a estar Nerón, ahí va a estar Hitler, ahí va a estar los grandes predicadores que nosotros conocemos que partieron de la presencia del Señor, como Juan Calvino. Ahí va a estar Wesley. Y no importa, cuando se acaba la vida es cuando Dios nos va a decir: te predicaron esto, se te dijo que debías vivir por los principios cristianos. En cada país personas lo hicieron, pero ¿por qué tú no lo hiciste? Y ahí es donde la iglesia Creekside se va a levantar y decir: Señor, yo hice lo mejor que pude con lo que me diste. Y el Señor va a decir estas palabras: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestra fe y nuestro trabajo es parte de la dignidad y del amor de Dios hacia nosotros. Pongámonos de pie, por favor.